Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar viendo la parte 3 del teórico de torres de enfriamiento. Lo último que habíamos visto en el video anterior era todo lo que teníamos que hacer antes de comprar una torre. Y ahí vimos algunos criterios para especificar las condiciones de diseño, por lo menos las variables básicas que uno necesita definir antes de comprar una torre. Y vimos luego cómo seleccionar una torre y demás. De lo que vamos a hablar a continuación son de las pruebas de performance, que es algo que uno hace una vez que ya compró la torre y ya la tiene instalada en su planta industrial. Y la prueba de performance, que es un test de aceptación de la torre, tiene por objetivo verificar que la torre realmente cumple con todas las especificaciones de diseño. Es decir, que su comportamiento térmico es acorde a lo que informa el fabricante de la torre. El test de aceptación de la torre de enfriamiento no es algo que se haga siempre que uno compra una torre nueva. Eso es porque la mayoría de los fabricantes de torre de enfriamiento tienen sus torres certificadas por el Cooling Technology Institute, el CTI. Y de hecho, si ustedes ingresan a alguna página web de algún fabricante y miran alguno de los catálogos que pueda tener ese fabricante, seguramente encuentren este logo. Y el hecho de que en el catálogo esté ese logo, lo que está indicando es que el Cooling Technology Institute certifica que todas las torres que pertenezcan a la serie que se está mostrando en ese catálogo realmente tienen un desempeño térmico acorde a lo que está informando el fabricante de la torre en ese catálogo. Y de hecho, si ustedes compran alguna de esas torres, en la documentación que venga con esa torre también va a aparecer este logo, y incluso en la carcasa exterior de la torre también seguramente esté impreso este logo. ¿Cómo puede el Cooling Technology Institute certificar que toda la información que brinda el fabricante sobre el comportamiento de sus torres es realmente verídico? Bueno, lo que hace es ensayar las torres que ese fabricante saca al mercado. En realidad el ensayo no lo hace en sí el CTI, sino que el CTI lo que hace es habilitar a agencias que se dedican a realizar ensayos de torre de enfriamiento a que puedan dar el certificado de la CTI. Para eso el CTI inspecciona a estas empresas y chequea que la instrumentación que utilizan en ese ensayo sea la adecuada y demás. Pero bueno, lo importante es que para el que va a comprar la torre, el hecho de encontrar este logo ya en el catálogo, te da la tranquilidad de que esa torre, cuando vos la compres y la instales en tu planta, realmente se va a comportar acorde a lo que está informado en ese catálogo. Entonces, en estos casos donde de repente lo que se compra es una torre de la que se puso en serie, de pequeña capacidad de enfriamiento, y esa torre está certificada por el CTI, seguramente en ese caso no hagamos el ensayo, salvo que sospechemos que la torre está funcionando mal. Eso es porque la realización del ensayo implica un cierto costo para el propietario de la torre de enfriamiento. Entonces, si yo compro una torre que está certificada por el CTI y no tengo razones para pensar que la torre está funcionando mal, capaz que no hago el ensayo. Ahora, si lo que compro es una torre más grande, y ni que hablar si son del tipo de las torres que se montan en campo, ahí sí, de repente, por más que el fabricante esté certificado por el CTI, capaz que de todos modos hago el ensayo de aceptación de la torre. Y al momento de comprar la torre se hace un contrato de garantía donde se especifica todas las condiciones bajo las cuales se va a realizar este ensayo. Y en sí, para realizar el ensayo, el que compró la torre, o sea, el propietario de la torre, lo que va a hacer es contratar a una empresa que realice estos ensayos en torres de enfriamiento, que seguramente va a ser una empresa que esté habilitada por el CTI. A su vez, el proveedor de la torre de enfriamiento va a mandar a algunos de sus ingenieros para que esté presente en el momento de realizar el ensayo. Y ese ingeniero, antes de comenzar el ensayo, se va a asegurar de que la torre esté en las condiciones adecuadas para la realización del ensayo. Es decir, va a ser una inspección muy minuciosa
y se va a asegurar, por ejemplo, de que en el relleno no hayan incrustaciones, ni haya crecimiento de algas, que no haya nada que pueda obstruir el paso del agua y que pueda provocar canalizaciones del agua y por tanto partes del relleno que se bypasseen y que eso pueda afectar el rendimiento de la torre durante la realización del ensayo. Del mismo modo, se va a asegurar de que el sistema de distribución de líquido esté libre de posibles obstrucciones, que en los deflectores de ingreso de aire no hayan, por ejemplo, crecimiento de algas que puedan ofrecer cierta resistencia al paso del aire. Es decir, él se va a asegurar de que durante el ensayo la torre trabaje a su máxima capacidad de enfriamiento. Y para eso la torre tiene que estar perfectamente limpia. Y acá obviamente es responsabilidad del que compró la torre de que al momento de realizar el ensayo la torre esté en las condiciones adecuadas para llevar adelante ese ensayo. Obviamente, además de la limpieza, toda la parte de la conexión eléctrica en el ventilador tiene que estar acorde a lo que indica el fabricante de la torre. Lo mismo que la inclinación de las aspas del ventilador, si es que estas son regulables, tiene que estar en el ángulo adecuado. En fin, una vez que todas las partes hayan inspeccionado la torre y estén conformes con las condiciones en las que ésta se encuentra, se comienza con la realización del ensayo. Ahí también el ingeniero que viene de parte de la empresa que provee la torre de enfriamiento se va a asegurar de que todas las medidas que se hacen durante el ensayo se hagan de la manera adecuada para que los resultados que se obtengan de este ensayo sean realmente confiables. ¿Y por qué el proveedor de la torre de enfriamiento se toma el trabajo de enviar a un ingeniero para que esté presente en el ensayo? Bueno, porque si la torre no llega a pasar el ensayo, que vamos a ver después cuál es el criterio que se tiene para decir si la torre pasa o no el ensayo. Pero la cosa es que si la torre no pasa la prueba, el proveedor de la torre de enfriamiento va a tener que hacer todas las reparaciones y modificaciones que sean necesarias para que la torre tenga la capacidad de enfriamiento especificada en las condiciones de diseño. Es decir, para asegurar que si uno recircula el agua con el caudal especificado en el diseño y a esa agua a partir de nuestros procesos le estamos aportando la carga térmica que especificamos en las condiciones de diseño, si la temperatura de bulbo húmedo en el ambiente es también la especificada en el diseño, entonces la torre tiene que lograr la aproximación que también fue especificada en las condiciones de diseño. Y ahí el fabricante se va a tener que hacer cargo de todos los costos que implicó la realización del test de aceptación de la torre que salió mal. Por supuesto, además hacerse cargo de todos los costos que impliquen estas reparaciones o arreglos que deben realizarse en la torre. Y además tiene que hacerse cargo del costo que implique la realización de un próximo ensayo de aceptación. Es decir, una vez que el fabricante hace todas las reparaciones en la torre, hay que hacer nuevamente el test de aceptación de la torre. Y bueno, de los costos de todo eso se va a hacer cargo el fabricante. Por eso el fabricante se toma el trabajo de enviar a un ingeniero para que esté presente en el ensayo. Para asegurarse de que si se va a hacer cargo de todos esos costos, realmente lo haga porque la torre estaba mal diseñada y no porque la torre estaba sucia al momento de realizar el ensayo o porque las medidas no se realizaron correctamente en el ensayo o no se siguieron adecuadamente las normas estandarizadas que existen para realizar estos ensayos en torre de enfriamiento. Y bueno, después en el caso de que la torre pase la prueba, ahí es el propietario que compró la torre que se va a hacer cargo de todos los costos que implique la realización del ensayo. En sí le va a tener que pagar a la empresa que contrató para realizar el ensayo. Pero bueno, se queda con la tranquilidad de que la torre funciona de acuerdo a las especificaciones que hizo en el momento de su compra y se asegura que la plata que gastó en comprar la torre estuvo bien invertida. Bueno, y como ya comenté, este ensayo debe realizarse de acuerdo a normas internacionales que sean reconocidas. Y ahí las normas más utilizadas son una que es generada por la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos y la otra es el ATC 105, el Código de Aceptación de Torres del CTI.
Este código de la TC 105 detalla todas las condiciones en las que debe realizarse el ensayo, cuáles son las variables que se van a medir, qué instrumentos de medida se pueden utilizar para medir esas variables, cuál va a ser la duración del ensayo, cuántas medidas se van a tomar de cada una de las variables que se miden, y a su vez especifica cómo se van a procesar los datos del ensayo y cómo se va a expresar el resultado de la prueba. Yo acá les muestro algunas de las características que están especificadas en el código TC 105. No voy a entrar en detalle en todo el código porque esto es una norma que se sigue paso por paso. Pero lo que sí es importante resaltar acá es cuáles son las variables que se miden en la realización del ensayo. Y ahí tenemos el caudal de agua de recirculación. Ahí STI lo que recomienda es hacer esa medida con tubos pitot, o pueden usarse también caudalímetros del tipo de placa y orificio, o de tipo Venturi. Como verificación de caudal también se puede utilizar, en caso de que se disponga, la curva característica de la bomba. Y ahí, si se miden las presiones de succión y descarga de la bomba, a partir de la curva característica de esa bomba uno puede obtener un valor de caudal que lo puede comparar con el valor medido. Luego, bueno, se utilizan sensores de temperatura para medir tanto la temperatura del agua caliente como del agua fría. La temperatura del agua caliente se puede medir en la cañería que alimenta el agua a la torre de enfriamiento, o en el caso de las torres de flujo cruzado, a veces se puede medir también en la bandeja de agua caliente, o sea, en el sistema de distribución de líquidos. La temperatura del agua fría, por lo general, el lugar preferido para hacer la medición es después de la descarga de la bomba. A veces se evita hacerlo en la pileta de agua fría porque ahí la temperatura no necesariamente es perfectamente uniforme. Entonces, dependiendo del punto en donde uno haga la medida, le puede dar un valor u otro. Entonces se prefiere un lugar donde el agua está más mezclada, y ahí un buen lugar es después de la salida de la bomba. Luego lo otro que se mide es la temperatura de bulbo húmedo a la que el aire ingresa a la torre. Para eso se utilizan psicrómetros. Y lo otro que se mide es la potencia del ventilador. Esto con un batímetro, o alternativamente se puede medir voltaje, corriente y factor de potencia, y con eso calcular la potencia activa que consume el ventilador. Como pueden ver, el ATC 105 no exige que se mida el flujo másico de aire o el caudal de aire que mueve el ventilador de la torre. Aunque bueno, en caso de que se quiera medir, recomiendo utilizar para esa medición ya sea o un anemómetro o un tubo pitot. Ambos instrumentos en realidad lo que miden no es caudal de aire, sino que lo que miden es velocidad de aire. Entonces, si uno quisiera obtener el caudal de aire, lo que tiene que hacer es obtener un campo de velocidades en una sección transversal al flujo de aire que sea conocida, y después integrar ese campo de velocidades en esa área, y de esa manera obtener el caudal. Luego, esta tabla lo que está mostrando son algunas condiciones que deben cumplirse para que, según el ATC 105, el ensayo sea válido. Y ahí tenemos apartamentos máximos permitidos a las condiciones de diseño. Y acá obviamente la finalidad del ensayo, recuerden que es verificar si la torre es capaz de trabajar acorde a las condiciones de diseño o no. Entonces lo más fácil para verificar eso sería hacer el ensayo en unas condiciones que fuesen exactamente iguales a las diseños. El tema es, claro, no todas las variables que uno especifica para el diseño son variables controlables. Uno a lo sumo, si hiciera el esfuerzo, podría llegar a controlar la carga térmica, el caudal de recirculación de agua, y con eso también el rango. Ahora, por ejemplo, lo que seguro uno no va a controlar es la temperatura de bulbo húmedo que hay en el ambiente. Eso, como ya hemos visto, es sumamente variable, y no vamos a esperar a que en el ambiente haya justo la temperatura de bulbo húmedo de diseño para realizar el ensayo. Además, recuerden que generalmente se utiliza el valor TW 5%, que
era un valor que en todo el año era superado únicamente el 5% de las horas totales de verano. Entonces, bueno, la probabilidad de que justo en el ensayo la temperatura del bulbo húmedo del ambiente o del aire que ingresa a la torre sea la misma que la de diseño es una en 1.000.000. Además de eso, la carga térmica que especificamos en las condiciones de diseño corresponde al pico de demanda máxima, y muchas veces si tenemos previsto hacer futuras expansiones de la capacidad de la planta o tenemos previsto incorporar nuevas etapas de proceso que consuman agua de enfriamiento, esa carga térmica adicional va a estar contabilizada en la carga térmica de diseño. Entonces, al momento de realizar el ensayo, capaz que no tengo toda esa carga térmica. Entonces acá en esta columna pueden ver los apartamientos máximos a las condiciones de diseño. Bueno, para temperatura de bulbo húmedo tenemos más o menos 8,5 grados Celsius, para el rango más o menos un 20%, para el caudal de agua de recirculación un 10%, para la carga térmica un 20% como máximo, y la potencia máxima consumida en el ventilador no se puede apartar más de un 10% del valor de condición de diseño. También hay limitantes para el viento el día de realización del ensayo. Si es un día muy ventoso, capaz que el ensayo no se puede realizar ese día. Porque como ven acá, la velocidad promedio del viento durante la realización del ensayo no puede superar los 4,5 metros por segundo. Y las ráfagas de viento que pueden haber con al menos un minuto de duración no pueden superar los 7 metros por segundo. Acá algo que hay que decir es que seguramente no es tan fácil lograr que en el ensayo todos estos parámetros se encuentren dentro de estos límites que especifica la norma ATC 105. Ahora, en ese contrato de garantía, en el cual se acuerdan previamente las condiciones de ensayo, normalmente se le da cierta flexibilidad. Es decir, si al momento de realizar el ensayo hay alguno de estos parámetros que está fuera de este intervalo, ahí las dos partes, el que compró la torre y el proveedor de la torre de enfriamiento, tienen que revisar cuál es el parámetro que está fuera de los rangos que establece la norma, y ahí tienen que ponerse de acuerdo si de todos modos continúan con la realización del ensayo con ese parámetro fuera de norma, o si por el contrario suspenden el ensayo y lo dejan para hacer otro día. Pero lo importante es que acá pueda haber cierta flexibilidad. Después, bueno, otra cosa que establece el código ATC 105 es que la duración del ensayo tiene que ser por lo menos de 1 hora después que el sistema alcanzó el estado estacionario. Y durante esa hora, cada uno de los parámetros que se están midiendo no pueden tener variaciones superiores a lo que se indica acá en esta columna de la tabla. Y acá indica un número mínimo de lecturas que hay que hacer de cada una de las variables. Hoy por hoy lo más común es que al realizar estos ensayos se utilicen data loggers, o sea, sistemas de adquisición de datos que permiten guardar muchas lecturas de los instrumentos de medida y te indican la hora a la que corresponde cada una de esas lecturas. Entonces ahí normalmente se hacen bastante más medidas o lecturas de cada una de estas variables de lo que indica acá esta columna. Pero bueno, el código no solo detalla todas las condiciones que deben cumplirse para que sea válido el test, sino que también indica paso por paso cómo uno tiene que procesar los datos que obtiene de las medidas para expresar el resultado de la prueba. Y en realidad el código ATC 105 establece dos métodos diferentes para procesar los datos del ensayo e informar el resultado de la prueba. Cuál de esos dos métodos se utilice depende de cuál sea la información que el fabricante aporta sobre la torre de enfriamiento. Y ahí podemos encontrar el método de las curvas características, que es el método del cual se muestra un ejemplo acá en esta transparencia, y el otro método es el de las curvas de performance. Entonces, el método de la curva característica se utiliza cuando el proveedor de la torre
aporta como información sobre la torre justamente la curva característica, que recuerden que es el gráfico que muestra el número de unidades de transferencia disponibles en la torre en función de la relación L sobre G, cuando el ventilador de la torre se mantiene en la máxima velocidad de giro. Es decir, en este ejemplo es esta curva naranja que tenemos acá, que cuando expresamos las abscisas y las ordenadas en escala logarítmica nos queda una recta, cuya pendiente está relacionada a aquel valor de m, de la ecuación que vimos en la parte 2 del teórico de torres de enfriamiento, donde teníamos que las NTU disponibles en la torre podíamos expresarla como una constante C por la relación L sobre G elevado a la menos m. Bueno, y además de la curva característica, para poder utilizar este método, el fabricante tiene que informarnos cuál es el consumo de potencia en el ventilador en las condiciones de diseño y cuál es el caudal de aire que pasa por el ventilador en las condiciones de diseño y qué densidad tiene el aire y qué volumen húmedo cuando pasa por el ventilador. Cuando se utiliza el otro método, la información que debe aportar el fabricante son lo que se denominan las curvas de performance, que ahí lo que se tiene graficado es la temperatura del agua fría en función de la temperatura de bulbo húmedo del aire que ingresa a la torre, y se deja como paramétrica valores de rango que están fijos. Y a su vez cada gráfico se hace para un valor de caudal de agua que ingresa a la torre que está fijo. Y ahí se usan tres gráficos. Uno que corresponde al caudal de diseño, otro que corresponde a un caudal de agua que es 10% más grande que el de diseño y otro que es un 10% más chico que el de diseño. Y como dije, en cada uno de estos gráficos se hacen tres curvas donde cada una corresponde a un valor de rango distinto. Y bueno, para procesar los datos se utilizan esas curvas, pero ese método no lo vemos nosotros en el curso. Lo pueden ver, por supuesto, en el código ATC 105. Pero bueno, veamos ahora el método de las curvas características. Y para ver cómo es el método, acá les muestro un ejemplo de una torre de enfriamiento que tiene las condiciones de diseño que corresponden a la primera fila de esta tabla. Es decir, enfría 1400 metros cúbicos por hora de agua desde una temperatura de 42 grados Celsius hasta una temperatura de 32, con una temperatura de bulbo húmedo del aire ingresando a la torre de 25 grados Celsius. Y el fabricante informa que la torre en estas condiciones de diseño tiene un consumo de potencia en su ventilador de 80 kW, y a su vez, como informa cuál es el caudal de aire que mueve el ventilador y también diga cuál es el volumen húmedo del aire cuando pasa por el ventilador, podemos calcular el G, y como tenemos el L, calculamos la relación L sobre G de diseño. Al realizar el ensayo, recuerden que todas estas son las variables que medimos. Y en este caso, luego de promediar todas las lecturas, tenemos un valor de caudal de agua de 1280 metros cúbicos por hora, una temperatura de ingreso del agua caliente de 38,1 grados Celsius, una temperatura del agua fría de 28,7 y un ambiente con una temperatura de bulbo húmedo de 21,3. Y el consumo de potencia en el ventilador fue de 75 kW. Bien, esa es la información que tenemos desde el ensayo y ahora vamos a procesar esos datos. Y acá el primer paso que tenemos que hacer es estimar la relación L sobre G de ensayo. Y ya les adelanto que la forma en que está calculado el L sobre G de ensayo en esta transparencia está simplificada. El código ATC 105 en realidad describe paso por paso cómo hay que hacer para calcular este L sobre G de ensayo. Requiere un método iterativo que se lo voy a mostrar a continuación y vamos a ver en qué se basa ese método que propone el ATC 105. Bueno, entonces para ver un poco la teoría que hay detrás de ese método que propone la ATC 105 para calcular el L sobre G de ensayo,
Partamos de la base de que el L sobre G de ensayo está dado por el flujo másico de agua ingresando a la torre en las condiciones de ensayo sobre el flujo másico de aire seco que ingresa a la torre de enfriamiento. Y acá, bueno, lo primero que voy a hacer es multiplicar el numerador de este cociente por el L de diseño y dividirlo también por el L de diseño. Y voy a hacer algo parecido con el denominador. El denominador lo voy a multiplicar por el G de diseño y lo voy a dividir por el G de diseño. Entonces tengo esta expresión que está acá. Y acá fíjense que el flujo másico de agua en condiciones de diseño sobre el flujo de aire en condiciones de diseño, eso es el L sobre G de diseño. Y por tanto esta ecuación la puedo escribir de esta manera, donde el L sobre G de ensayo va a ser el L sobre G de diseño multiplicado por la relación entre el L que tengo en las condiciones de ensayo y el L que tengo en las condiciones de diseño y multiplicado por la relación de los G de ensayo y de diseño. Acá el L sobre G de diseño, esto es un dato. El L de ensayo es algo que mido en el transcurso del ensayo. En realidad mido caudal, pero como también tengo la temperatura del agua caliente, puedo conocer su densidad. Y si tengo el caudal de agua que ingresa, también al multiplicar eso por la densidad, obtengo el flujo másico de agua que ingresa a la torre. Y el L de diseño, ese es un dato porque está en las especificaciones de diseño. Y acá podríamos pensar que este cociente es igual a 1. Que si no cambiamos la velocidad de giro del ventilador, el G va a permanecer incambiado. Eso es una aproximación que nosotros en realidad utilizamos a los efectos del curso a la hora de resolver ejercicios. Nosotros normalmente asumimos que para una torre de enfriamiento dada, si la velocidad de giro del ventilador se mantiene constante, aunque puedan cambiar las condiciones de operación, el G se mantiene constante. Eso en la práctica no tiene por qué ser exactamente así. Y de hecho, si ustedes tienen una torre de enfriamiento determinada, que en ciertas condiciones trabaja con un flujo másico de aire G, si las condiciones de operación cambian, aunque la velocidad de giro del ventilador se mantenga constante, ese G algo puede llegar a variar. El tema es cómo predecir cómo varía ese G. Para muchos fines prácticos se puede hacer lo que hacemos nosotros en el curso. O sea, asumimos el G constante y chao. Pero en el caso de estar procesando datos de un test de aceptación de una torre de enfriamiento, debemos considerar esa variación que hay en el G al cambiar las condiciones de operación, pese a que la velocidad de giro del ventilador se mantenga constante. Y para saber cómo varía el G, lo que se utiliza es la medida de consumo de potencia en el ventilador. Y ahí nos basamos en esta ecuación, que nos dice que para una torre de enfriamiento determinada, el consumo de potencia en el ventilador de esa torre va a ser igual a una constante C por el caudal de aire que pase por el ventilador elevado al cubo. Acá el caudal de aire ya lo escribí como el flujo másico de aire seco dividido el volumen húmedo del aire en las condiciones en las que atraviesa el ventilador. Es decir, en las condiciones de temperatura y humedad que tiene el aire cuando atraviesa el ventilador. Si es una torre de tiro forzado, corresponderá a las condiciones ambiente, y si es una torre de tiro inducido, va a corresponder a las condiciones del aire cuando sale de la torre. Y luego multiplicado por la densidad del aire, que no es exactamente el inverso del volumen húmedo, porque recuerden que el volumen húmedo son los metros cúbicos de mezcla por kilogramo de aire seco. Y acá la densidad es kilogramo de mezcla, o sea, aire más vapor de agua por metro cúbico de mezcla. Acá la densidad del aire también se evalúa en las condiciones en las que el aire pasa por el ventilador. Y esta constante C básicamente depende de la eficiencia del ventilador y de la resistencia que haya en la torre al flujo de aire. Y lo que hacemos es asumir que esa constante C se mantiene aproximadamente constante cuando cambian las condiciones de operación.
Pero bueno, esta ecuación podemos plantearla para las condiciones de diseño, o sea, el consumo de potencia en las condiciones de diseño, el cual es informado por el fabricante, va a estar dado por esta ecuación, donde tanto el G de diseño como el volumen húmedo que tiene el aire y la densidad que tiene el aire cuando atraviesa el ventilador, en esas condiciones de diseño, son informadas por el fabricante. Y bueno, la misma ecuación podemos aplicarla a las condiciones de ensayo, donde el consumo de potencia que tengamos en el ensayo va a estar dado por esta expresión. Entonces podemos hacer el cociente entre la ecuación de arriba y esta otra ecuación y obtenemos esta expresión, de la cual podemos despejar esta relación de G de diseño sobre G de ensayo. Si hacemos eso, tenemos esta expresión de acá. Y si llamamos a esta que tenía originalmente mi ecuación 1 y esta es mi ecuación número 2, si sustituimos esta ecuación número 2 en la ecuación número 1, vamos a llegar a esta relación, que es la que me permite determinar el L sobre G de ensayo en función de el L sobre G de diseño, que es un dato, por la relación entre el L de ensayo y el L de diseño, por la relación entre el consumo de potencia en el ventilador en condiciones de diseño y de ensayo elevado a 1/3, la relación de las densidades del aire cuando atraviesa el ventilador en condiciones de ensayo y en condiciones de diseño, también elevado a 1/3, y por la relación de volumen húmedo del aire, también cuando atraviesa el ventilador, tanto en condición de diseño como en condición de ensayo. Bien, de esta ecuación, ¿qué es lo que conocemos y qué es lo que no conocemos? Bueno, el L sobre G de ensayo es justamente lo que queremos estimar. El L sobre G de diseño es dato, el L de ensayo lo mido, el L de diseño es dato, el consumo de potencia en el ventilador en las condiciones de diseño me lo informa el fabricante, la potencia que consume el ventilador en el ensayo, eso lo mido, así que lo conozco. Luego las densidades y volumen húmedo del aire al atravesar el ventilador en las condiciones de diseño, eso también me lo informa el fabricante. Y la densidad y volumen húmedo del aire al atravesar el ventilador en las condiciones de ensayo, eso lo puedo conocer directamente si la torre es de tiro forzado, porque como mido las condiciones del aire que ingresa a la torre, a partir de un diagrama ciclométrico puedo determinar cuál es el volumen húmedo de ese aire y también conocer su densidad. Ahora, cuando la torre es de tiro inducido, ahí esa densidad y volumen húmedo del aire lo tengo que evaluar en las condiciones en las que el aire sale de la torre. Y ahí en el ensayo no se hace ninguna medida. Entonces eso es indeterminado y tenemos que resolverlo de forma iterativa. Y bueno, ¿y cuáles van a ser las ecuaciones que vamos a resolver de manera iterativa? Bueno, primero la ecuación que acabamos de ver, de cómo se relaciona el L sobre G de ensayo con las condiciones de diseño y las variables que se miden en el ensayo. Después lo otro que sabemos es que tiene que cumplirse la línea de operación. Es decir, la entalpía a la que el aire va a salir de la torre va a estar dada por esta ecuación número 2, que es el balance de energía en la torre, o sea, la línea de operación. Y después, lo otro que se sabe es que normalmente en las torres de enfriamiento el aire sale prácticamente saturado de la torre, normalmente con una humedad relativa que anda arriba del 95%. Y lo que propone el ATC 105 es considerar directamente que el aire está saturado cuando sale de la torre. Es decir, si miramos este gráfico, si nosotros quisiéramos estimar cuál es la temperatura que tiene el aire a la salida de la torre, porque recuerden que a partir de la línea de operación, no es que yo puedo obtener separadamente cuál es la humedad que tiene el aire y cuál es su temperatura, sino que lo que obtengo es el valor de entalpía que tiene en cuenta esas dos cosas, temperatura y humedad que tiene el aire. Pero diferentes combinaciones de humedad y temperatura me pueden dar el mismo valor de entalpía. Pero bueno, cuando yo considero que el aire está saturado a la salida de la torre, quiere decir que para determinar cuál es la temperatura que tiene el aire
cuando sale la torre, lo que tengo que hacer es, con el valor de entalpía a la que sale el aire de la torre, ir hasta la línea de equilibrio y ahí obtener el valor de temperatura a la que sale el aire de la torre. Y ahí sí, teniendo la temperatura y sabiendo que el aire está saturado, ahí de un diagrama ciclométrico puedo sacar cuál es el volumen húmedo que tiene ese aire y también conocer cuál es la densidad que tiene ese aire. Entonces, ¿cómo es la ruta de iteración para estimar este valor de L sobre G de ensayo? Bueno, es muy simple. Primero suponemos el valor de L sobre G de ensayo. Luego, con la ecuación número 2, que es la línea de operación en la torre, una vez que tengo un valor de L sobre G de ensayo supuesto, puedo calcular cuál es la entalpía con la que va a salir el aire de la torre, o sea, el valor de Hg2 de ensayo. Luego, al aproximar que ese aire que tiene este valor de entalpía está saturado en vapor de agua, puedo con el diagrama ciclométrico calcular cuál es el volumen húmedo que tiene, conocer cuál es la densidad que tiene ese aire y luego, ahí sí, poder utilizar la ecuación número 1 para volver a calcular el valor de L sobre G de ensayo y ahí simplemente comparo el valor supuesto con el valor recalculado. Esto es lo que propone el ATC 105. Nosotros en el curso, y solamente para simplificar, lo que hacemos es tomar como que todo esto donde aparecen los cocientes de densidad y cocientes de volumen húmedo, lo aproximamos a la unidad. Que aclaro que esto no necesariamente resulta en una buena aproximación. Sí lo será en el caso de que las condiciones de ensayo no se aparten demasiado de las condiciones de diseño. Pero bueno, la cosa es que al aproximar esto a 1, esta ecuación que tenía acá arriba, donde me aparecían estos valores de densidad y volumen húmedo del aire que eran indeterminados para el caso de las torres de tiro inducido, se me simplifica a esta expresión que me permite calcular ya directamente el valor de L sobre G de ensayo, simplemente a partir del conocimiento de las condiciones de diseño y de las variables medidas en el ensayo de flujo de agua y consumo de potencia en el ventilador. Que bueno, esa es la ecuación que ustedes tienen acá en la presentación en el PDF y con la cual estimamos el L sobre G de ensayo en este ejemplo. Y bueno, en este caso entonces el L sobre G de ensayo va a ser 1,20, que es el valor del L sobre G de diseño, por 1280 sobre 1400, por el cociente 80 sobre 75 elevado a la 1/3. Eso da 1,12. Aunque no esté en la presentación, yo también calculé el L sobre G de ensayo siguiendo el procedimiento iterativo que propone el ATC 105. Y en ese caso el valor resulta 1,15 en lugar de 1,12. Es decir, este valor de L sobre G difiere en 2,5% del valor que hubiésemos tenido si hubiésemos hecho los cálculos de forma más rigurosa. Ese 2,5% de error, que en muchas situaciones es más que aceptable, en el caso de una prueba de aceptación capaz que no lo es, porque un error del 2,5% capaz que es la diferencia entre que la torre pase o no pase la prueba. Entonces, si bien a los efectos del curso nosotros calculamos el L sobre G de esta manera, en una situación real tiene que calcularse como lo establece el ATC 105. Bien, dicho esto, continuemos con el ejemplo. Luego de haber estimado el valor de L sobre G de ensayo, el próximo paso es estimar el número de unidades de transferencia disponibles que tiene la torre en esas condiciones de ensayo. Y para eso, al tener el valor de L sobre G y al tener las temperaturas del agua cuando ingresa y cuando sale de la torre, y también al tener la temperatura de bulbo húmedo del aire que ingresa a la torre, ahí lo que tenemos que hacer es resolver la integral. Y acá para torres de enfriamiento con disposición de flujos en contracorriente, el ATC 105 recomienda el uso del método de Chebyshev para resolver esa integral. Bueno, yo hice eso y en este caso
me da un valor de NTU de ensayo de 1,14. Entonces ahora con el valor de L sobre G y el valor de NTU, lo que uno va a hacer ahora es ubicar el punto que corresponde al ensayo en este gráfico. Es decir, en este gráfico tengo en ordenadas las NTU y en abscisas tengo la relación L sobre G. Entonces en este caso con L sobre G de 1,12 y NTU de 1,14 ubico el punto que corresponde a las condiciones de ensayo. Bueno, ¿y qué más vamos a tener en este gráfico? Bueno, por un lado la curva característica, que como dijimos es la que proporciona el fabricante la torre de enfriamiento, que es la que me da el número de unidades de transferencia disponibles que tiene esa torre en función del L sobre G. Eso es lo que declara el fabricante. Que bueno, acá si la escala de los ejes está en escala logarítmica, esto va a ser una recta dependiente de menos m, como ya comenté antes. Y la curva verde es una curva de NTU requerido en función de L sobre G. Y es NTU requerido para las condiciones de diseño, o sea, NTU requerido para enfriar el agua desde 42 grados Celsius hasta 32 grados Celsius cuando el aire ingresa a la torre con una temperatura de bulbo húmedo de 25 grados. Estas son las condiciones de diseño para estas variables. Es decir, la curva verde, como ya hemos visto en otra oportunidad, se construye dejando todos estos valores fijos, y para diferentes valores de L sobre G resolvemos la integral por Chebyshev en este caso, y luego graficamos los valores de NTU requeridos que se obtienen en función de L sobre G. Acá obviamente la intersección entre la curva característica que declara el fabricante y esta curva de NTU requerido es la que me da el punto de diseño de la torre de enfriamiento, que en este caso correspondía a un valor de L sobre G de 1,2, como estaba acá en la tabla. Bien, ahora ¿cómo hacemos para expresar el resultado de la prueba? Bueno, ahí lo primero que tenemos que hacer es llevar el valor de L sobre G de ensayo, ajustarlo a las condiciones de diseño, y para eso lo que se hace es trazar una recta que sea paralela a la curva característica que informa el fabricante, y luego la intersectamos con la curva verde, que es la de NTU requerido, y acá leemos el valor de L sobre G de ensayo ajustado a las condiciones de diseño, que en este caso da un valor de 1,22. ¿Qué quiere decir esto? Que con los resultados que se obtuvieron de la prueba, podemos concluir que si la torre se hubiese ensayado en las mismas condiciones que fueron especificadas para el diseño, es decir, si hubiésemos logrado que el agua caliente ingresara a la torre a 42 grados Celsius, y si el aire ingresara a la torre a 25 grados Celsius, de temperatura de bulbo húmedo, que era el valor de diseño, ahí hubiésemos podido alcanzar una temperatura del agua fría de 32 grados Celsius, que es el valor de diseño, trabajando con una relación de L sobre G de 1,22. Y el resultado de la prueba es la capacidad de la torre, que en este caso se define como el porcentaje del caudal de agua de diseño que la torre es capaz de enfriar en las condiciones de diseño. Y eso lo calculo como el L sobre G de ensayo, pero ajustado a las condiciones de diseño, que en este caso me daba el 1,22, sobre el L sobre G de diseño multiplicado por 100. En este caso eso me da 101,7%. Es decir, acá hago el cociente de los L sobre G porque se supone que si yo llevo la torre a las condiciones de diseño, ahí el flujo de aire debería ser prácticamente el de diseño. Entonces acá la relación de los cocientes L sobre G viene a ser la relación de los cocientes de los L. Y bueno, y en este caso que el valor da 101,7%, la torre pasó la prueba. Los límites dentro de los cuales podemos decir que la torre pasó la
la prueba seguramente es algo que se acuerde en ese contrato de garantía que se hace al momento de comprar la torre, pero si no me equivoco, generalmente andan más o menos un 2%. Quiere decir que si este NU me hubiese dado, no sé, 93% en lugar de 101,7%, la torre no hubiera pasado la prueba. Y ahí lo que va a pasar seguramente es que si el ingeniero que viene de parte de la empresa que provee la torre de enfriamiento les parece que este mal resultado podría haber sido por una mala calidad del agua, ahí se van a tomar muestras del agua que circula en la torre para evaluar que el contenido de sólidos totales disueltos y demás esté dentro de los límites preestablecidos según el código AT-605. Y bueno, si la calidad del agua está bien, ahí, como ya dije, el fabricante tendría que hacerse cargo de todos los costos que implicarían hacer las modificaciones en la torre que sean necesarias para que tenga la capacidad de enfriamiento declarada en el momento de la compra de esa torre. Además de hacerse cargo de todos los costos de esta prueba y de la siguiente. Bueno, y esto es todo lo que tenía para contarles sobre pruebas de performance. Ahora vamos a hablar un poco sobre control en torres de enfriamiento. Y vamos a comenzar hablando sobre el control de la temperatura del agua fría ahorrando energía en los ventiladores. Y acá ustedes ya saben que la torre de enfriamiento, buena parte de su tiempo de operación, van a estar trabajando con una temperatura de bulbo húmedo en el ambiente que puede ser bastante menor a la que fue especificada para la compra de la torre, y a su vez muchas veces la torre trabaja con una carga térmica que también puede ser bastante menor a la de diseño. Entonces, cuando la torre trabaja ya sea o con una menor carga térmica o con menor temperatura de bulbo húmedo en el ambiente, si no regulamos la capacidad de enfriamiento de la torre, es decir, operamos la torre a su máxima capacidad, esa torre va a ser capaz de producir agua fría a una temperatura bastante menor que la de diseño. Y cuanto menor sea la carga térmica que a través de nuestros procesos estamos aportando a la torre, y cuanto menor sea la temperatura de bulbo húmedo del ambiente, menor va a ser la temperatura de esa agua fría. Y existen procesos que se van a beneficiar de una temperatura del agua fría más baja. Por decir un ejemplo, suponga una torre de enfriamiento que provee de agua fría al condensador de una central termoeléctrica. Ahí, cuanto más baja sea la temperatura de bulbo húmedo del ambiente, más baja va a ser la temperatura a la que el agua de enfriamiento va a ingresar al condensador, si es que no regulamos la capacidad de enfriamiento de la torre, o sea, la mantenemos siempre a su máxima capacidad. Y eso va a permitir que la condensación del vapor que sale de la turbina de expansión tenga lugar a una menor presión. Es decir, al tener agua más fría, yo puedo en el mismo condensador condensar igual cantidad de vapor a menor presión. Y eso va a bajar la presión de descarga en la turbina y por tanto va a permitir una mayor expansión del vapor al atravesar la turbina. Y por tanto el trabajo entregado a esa turbina va a aumentar y se va a aumentar la producción de energía eléctrica en el generador que esté acoplado a esa turbina. Entonces, en ese caso vemos un claro beneficio en el proceso al disponer de agua de enfriamiento más fría. Pero existen muchos otros procesos que en realidad no se van a beneficiar de una temperatura del agua más fría. Y ahí algo curioso es que el mismo ejemplo que les acabo de dar también sirve de ejemplo para este otro. Porque puede pasar que una presión de descarga de la turbina demasiado baja sea contraproducente. Porque si la presión de descarga es demasiado baja, se puede condensar vapor y eso puede dañar a la turbina. Entonces eso es algo que debe evitarse. Entonces tal vez ese proceso tenga algún sistema de control que me limite la presión de descarga de la turbina. Por ejemplo, ese sistema de control podría bypassear parte del agua de enfriamiento al condensador para que la presión a la que condensa el vapor que sale de la turbina no siga bajando. Y en ese caso, temperaturas del agua de enfriamiento demasiado bajas, lo que van a hacer es que ese sistema de control bypassee más agua al condensador.
y eso no va a implicar ningún beneficio económico. En cambio, en ese caso, uno puede ahorrar energía en los ventiladores y así obtener cierto beneficio económico si regula la capacidad de enfriamiento de la torre de enfriamiento actuando sobre los ventiladores, o sea, reduciendo el flujo de aire que pasa por la torre. Y bueno, para hacer eso existen diferentes posibilidades dependiendo de las características del motor que tengan los ventiladores y también del número de celdas que pueda tener la torre de enfriamiento. Y acá en esta tabla podemos ver tres posibilidades distintas. La primera corresponde a esta columna y es cuando el motor del ventilador de la torre de enfriamiento puede trabajar a una única velocidad. Entonces ahí la única posibilidad de control es a partir del ciclado del ventilador. Es decir, es un control on-off. O sea, se usa un termostato para la temperatura del agua fría y cuando la temperatura del agua fría cae por debajo de un cierto valor set point en un determinado diferencial, el termostato va a apagar el ventilador de la torre de enfriamiento. Y por tanto la temperatura del agua fría va a comenzar a subir. Una vez que sobrepase el valor de set point, también en un cierto diferencial, el termostato va a volver a prender el ventilador de la torre y ahí la temperatura del agua fría va a comenzar a bajar nuevamente. Ahí obviamente el ahorro de energía está en los momentos en los que el ventilador se mantiene apagado. Un problema que puede haber con este tipo de control, en especial si es una torre de enfriamiento de una única celda, es que a veces se producen ciclos cortos de encendido y de apagado. Y eso no es bueno para la vida útil ni del motor ni del sistema de engranajes que pueda tener con el ventilador y en fin. Y de hecho, cuando son torres grandes que tienen ventiladores de más de 6 metros de diámetro, ahí el número de veces que el ventilador enciende debe estar limitado a unas 2 o 3 veces por hora. Un poco que tan rápido sean los ciclos también depende de cómo esté ajustado el diferencial del termostato. O sea, cuanto más grande sea ese diferencial, menos frecuentes van a ser los arranques y paradas del ventilador, pero obviamente va a haber una fluctuación en la temperatura del agua fría mucho más grande. Y acá también se puede ver la ventaja del uso de múltiples celdas. O sea, cuando uno tiene múltiples celdas tiene la posibilidad de que los arranques y paradas de cada ventilador sean mucho menos frecuentes. Porque ahí, cada vez que uno necesita apagar alguno de los ventiladores, puede ir rotando la celda cuyo ventilador se va apagando. Pero bueno, este es el caso en el que tenemos un motor del ventilador con una única velocidad de giro. Pero a veces se puede ganar una acción de control más cuando se utilizan motores de dos velocidades. Es decir, hay motores que son de polos conmutables, entonces pueden trabajar a la velocidad máxima o a una velocidad intermedia, cuyo valor puede ser la mitad de la velocidad máxima, puede ser igual a 2/3 de la velocidad máxima. Entonces acá cada celda puede trabajar con su ventilador apagado, con su ventilador a la velocidad intermedia o con su ventilador a la velocidad máxima. Y algo a recordar acá cuando vimos aquello de las curvas características de ventilador y la curva del sistema y qué sé yo, donde habíamos visto que de manera muy aproximada podíamos decir que el flujo de aire que mueve el ventilador es proporcional a las RPM de giro del ventilador y que la potencia que consume el ventilador es proporcional a la velocidad de giro elevada al cubo. Eso quiere decir que si yo bajo la velocidad de giro del ventilador a la mitad, el consumo de potencia en ese ventilador baja aproximadamente 8 veces. Eso implicaría que el consumo de potencia del ventilador a la velocidad intermedia sea aproximadamente el 12,5% del consumo de potencia que se tiene a la velocidad máxima. O sea, se baja mucho el consumo de potencia. En la práctica, el consumo de potencia a la velocidad intermedia es un poquito mayor, al 12,5%, suele andarse entre un 15 y un 20% del valor de potencia que corresponde a la velocidad máxima. Y bueno, en los controles de temperatura del agua fría con motores de dos velocidades,
se utilizan, como dice ahí, termostatos de 2 etapas. O sea, una etapa es la que conmuta el apagado del ventilador y el encendido del ventilador a la velocidad intermedia. Y la otra etapa es la que conmuta el ventilador desde el estado de la velocidad de giro intermedia a la velocidad de giro máxima y viceversa. Es decir, ¿cómo trabaja acá el sistema de control? Tenemos un valor de temperatura del agua fría definido como set point. Si la temperatura del agua fría cae por debajo de ese set point en un primer diferencial, ahí el termostato lo que va a hacer es pasar el ventilador de la velocidad máxima a la velocidad intermedia. Si con eso la temperatura del agua fría sigue bajando y alcanza un segundo diferencial por debajo del valor set point, el termostato va a apagar el ventilador. Y ahí en algún momento la temperatura del agua fría va a tener que empezar a subir. Cuando suba por encima del valor set point en un primer diferencial, ahí el termostato va a pasar desde el estado apagado al estado encendido del ventilador, pero a la velocidad intermedia. Si la temperatura del agua fría sigue subiendo y alcanza un segundo diferencial, ahí se hace la conmutación desde la velocidad intermedia a la velocidad máxima. Así como funciona. ¿Y qué es esto del relé de retardo? Bueno, ese es cuando el ventilador va a pasar de la velocidad máxima a la velocidad intermedia. No es que se mantiene el ventilador siempre energizado, porque eso provocaría un brusco frenado del ventilador. En lugar de eso, lo que se hace es, primero se apaga el ventilador, de manera que al no estar energizado, la velocidad de giro va disminuyendo por la fricción con el aire. Y cuando el ventilador está girando ya a una velocidad próxima a la velocidad intermedia del ventilador, ahí recién se vuelve a energizar el ventilador para que quede girando así a la velocidad intermedia. Acá obviamente, si bien ganamos una posibilidad de control más respecto a la que teníamos con motores de una velocidad sola, el ciclado de los ventiladores todavía persiste. Y por último, una tercera posibilidad de control es el uso de variadores de frecuencia. De ahí uno puede trabajar con el ventilador a cualquier velocidad de giro. En realidad, con el variador de frecuencia uno va a poder trabajar con una velocidad de giro mínima, que puede andar, supongamos, en un 10-20% de la velocidad máxima. Pero entre esa velocidad de giro mínima y la máxima uno puede trabajar en cualquier valor. Si a la velocidad de giro mínima la torre aún tuviera una capacidad de enfriamiento superior a lo que requiere la demanda, ahí se hace el ciclado del ventilador entre apagado y encendido, pero cuando está encendido está a esa velocidad mínima. Pero bueno, ahí lo más habitual sería que el variador de frecuencia esté ajustando la velocidad de giro del ventilador entre ese valor mínimo y el máximo. Y la velocidad de giro va a estar determinada por un sistema de control, en donde se va a medir la temperatura del agua fría y en función de eso se va a ajustar la velocidad de giro del ventilador. Obviamente este sistema permite ahorros de energía en el ventilador bastante mayores que los sistemas anteriores. Además elimina el problema de los ciclos cortos de encendido y apagado, con lo cual el motor y el ventilador van a estar menos exigidos. Sin embargo, dado que los variadores de frecuencia son bastante caros, para una torre de enfriamiento que tenga un motor para el ventilador de menos de 40 HP, ahí ni siquiera se piensa en la posibilidad de utilizar un sistema con variador de frecuencia. Lo mismo cuando uno tiene muchas celdas, debido a que como cualquiera de estos dos sistemas uno ya puede hacer una buena regulación de la capacidad de la torre. Al disponer de varias celdas, ahí tampoco es común utilizar variadores de frecuencia. Solamente podría llegar a utilizarse un variador de frecuencia en un sistema de múltiples celdas
cuando la carga térmica en el sistema es muy variable y si la carga térmica mínima fuese menor al 50% de la carga térmica de una única celda. O sea, tendría que ser muy pequeña en comparación con el pico de demanda máxima. Y en ese caso, no es que se ponga un valor de frecuencia para cada uno de los motores de los ventiladores de cada celda, sino que se pone variador de frecuencia únicamente para el motor del ventilador de una celda. Y en el resto de las celdas se hace el ciclado del ventilador. O sea, encendiendo y apagando los ventiladores. Bueno, y por último vamos a hablar del control de la calidad del agua de circulación. Y acá los problemas que debemos mantener bajo control van a ser todas las deposiciones que se puedan formar debidas a infiltraciones o por deposición de sólidos suspendidos o por sedimentación de sólidos suspendidos o la formación de biofouling, o sea, debido al crecimiento microbiano y la corrosión de superficies metálicas. Estos diferentes fenómenos no es que sean independientes unos de otros, sino que interactúan entre sí, y las acciones que uno pueda tomar para prevenir alguno de estos problemas puede afectar también el control de otros. Entonces, en realidad, el tratamiento del agua de circulación en un sistema de enfriamiento no es algo tan sencillo, y de hecho lo normal es que cuando se requiere tratamiento químico del agua de circulación se contrate una empresa especializada en eso para que se encargue de esa tarea de tratamiento del agua. Y acá una de las primeras acciones para mantener la calidad del agua y así evitarse todos estos problemas es el uso de las purgas. Como ya hemos dicho antes, el agua que uno repone en el sistema, en mayor o menor medida, algo de sólidos disueltos siempre tiene. Pero el agua cuando se evapora al estar en contacto con el aire, deja atrás todas esas sales o minerales que tiene disuelto el agua. Y por tanto estos compuestos se van concentrando en el sistema. Y de hecho, si uno no hiciera purga, estos compuestos se irían concentrando cada vez más, hasta que llegaría un momento en que comenzarían a aparecer precipitados por todas partes, formación de corrosión, sería todo un desastre. Entonces, para evitar que estos compuestos se concentren hasta alcanzar valores que puedan dar lugar a distintos problemas, es que se hace la purga. Al purgar, la concentración de sales en el agua de circulación se va a estabilizar en algún valor que obviamente va a ser mayor que la concentración que tiene el agua de reposición en el sistema. Y bueno, cuando la concentración se estabiliza, lo que está ingresando cada compuesto con el agua de reposición está saliendo con la purga. Y acá, cuanto más se purgue, menos concentrada va a estar el agua de recirculación, pero para mantener el nivel de líquido en la pileta de agua fría de la torre de enfriamiento, mayor va a ser la cantidad de agua que debemos reponer en el sistema. Y eso va a incrementar los costos de tratamiento del agua, debido a que todos los aditivos que agregamos normalmente se adicionan de manera proporcional a la cantidad de agua que se está reponiendo en el sistema. Por otra parte, si la purga es demasiado baja, el agua de recirculación va a estar muy concentrada y van a aparecer todos estos problemas. O sea, va a ser difícil que podamos controlar todos esos problemas. Entonces, bueno, normalmente la cantidad de agua que se purga es tal que el sistema trabaje con un número de ciclos de concentración que esté comprendido entre 4 y 6 aproximadamente. Y acá los ciclos de concentración se definen como la concentración de un determinado compuesto que tengo en el agua de circulación sobre la concentración que tengo de ese mismo compuesto en el agua de reposición en el sistema. Asumiendo que ese compuesto no participa en ninguna reacción química, o sea, no se forma ni se pierde por reacción química, y además es adicionado al sistema únicamente con el agua de aporte, es decir, todos los aditivos que agrego en el sistema no tienen ese compuesto. Esto lo que están haciendo ingeniería química ya lo tienen más que sabido porque están haciendo TICA, y no tengo muy en claro los
estudiantes de ingeniería de alimentos si en algún momento de la carrera ven en algún curso tratamiento de agua de sistema de enfriamiento. Pero bueno, en definitiva, aunque acá en la transparencia está en último lugar, la purga es una de las primeras cosas que se hacen para controlar la calidad del agua de recirculación. Vamos a hablar ahora un poco del control de las incrustaciones. Ahí la principal causa de incrustaciones en estos sistemas es el carbonato de calcio. Cuando el carbonato de calcio precipita, queda adherido a las superficies, en particular a la superficie de transferencia de calor de los intercambiadores, reduciendo, como ustedes ya saben bien, la velocidad de transferencia de calor, y además si el espesor de la incrustación se hace muy grande, también va a aumentar la pérdida de carga del agua al pasar por el intercambiador, y eso puede provocar una disminución de caudal, lo cual también afecta a la transferencia de calor. También se pueden formar estas incrustaciones en el relleno de la torre y puede provocar obstrucciones y por tanto canalizaciones de partes del relleno. Con lo cual, como ven, afecta el desempeño térmico de todo el sistema. Bueno, y posibles acciones que se pueden tomar para controlar las incrustaciones por carbonato de calcio. Bueno, lo primero que dice ahí es ablandamiento previo del agua de reposición. O sea, utilizar una resina de intercambio iónico para sustituir los iones calcio y magnesio por iones de sodio. Eso normalmente para sistemas de agua de enfriamiento rara vez se hace. Se justificaría solo si el agua fuese extremadamente dura. Y eso porque el ablandamiento tiene un costo operativo bastante grande debido a la regeneración de la resina, que necesita preparar una salmuera de cloruro de sodio para poder hacer esa regeneración. Entonces, bueno, la necesidad de estar comprando esa sal hace que el ablandamiento sea bastante caro y por lo general no se utiliza. Después, lo que sí es muy común que se utilice en un sistema de enfriamiento es la dosificación automática de ácido sulfúrico, que es el ácido más barato, con la finalidad de neutralizar la alcalinidad del agua. O sea, acá lo que se busca es convertir el carbonato de calcio en ácido carbónico y sulfato de calcio. Y de esa manera evitamos la precipitación del carbonato al convertir ese carbonato en ácido carbónico. Lo que sí, si acá te pasás de la dosis de ácido sulfúrico, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Porque si bien el sulfato de calcio es más soluble que el carbonato, en caso de que precipite, forma una incrustación todavía más densa y más dura y que se adhiere más fuertemente a la superficie que el carbonato de calcio. Entonces después es más difícil todavía remover una incrustación de sulfato de calcio que de carbonato. Pero bueno, acá la cantidad de ácido sulfúrico que se adiciona al sistema está regulada por la medición de pH en el agua de recirculación. Y ahí lo que se busca es mantener un pH normalmente entre 7,5 y 9. Vale la pena decir que si uno no agregara ácido al sistema, el pH en el agua de recirculación se estabilizaría en valores mayores. O sea, de forma natural, el pH del agua de recirculación tiende a ser bastante alcalino. Normalmente, además de adicionar ácido, también se adicionan antiincrustantes. Y acá se pueden utilizar de dos tipos. Hay antiincrustantes que lo que hacen es evitar la precipitación, por ejemplo, quelando al calcio. Ahí podríamos poner como ejemplo el lepta. Sin embargo, estos son bastante caros y no siempre se prefieren. Después, el otro tipo de antiincrustantes son los modificadores de estructura cristalina. Lo que hacen es precipitar conjuntamente o por lo menos absorberse en el precipitado que se forma de carbonato de calcio y eso cambia su estructura. Entonces la diferencia acá es que si bien ahora el carbonato de calcio precipita, ya no forma un depósito duro que queda adherido a la superficie,
sino que forma un flóculo más blando y que no se adhiere a la superficie, o sea, puede quedar en suspensión. Después generalmente termina sedimentando en la pileta de agua fría. Después lo otro que se controla en los sistemas de agua de enfriamiento son los sólidos suspendidos. Y acá pueden haber sólidos suspendidos, por ejemplo, por esto que acabo de mencionar, donde se utilizan antiincrustantes que precipitan conjuntamente con el carbonato de calcio y quedan como sólidos suspendidos en el agua de circulación. Pero a su vez, como ya he comentado en alguna otra oportunidad, el aire que pasa por la torre es lavado por la cortina de agua y todo el polvo y partículas suspendidas que pueda contener ese aire termina quedando en el agua como partículas suspendidas. En algunos sistemas simplemente con parar el sistema cada tanto y limpiar la pileta de agua fría, que es donde más se van a depositar estos sólidos suspendidos, ya es suficiente para que el sistema pueda operar sin ningún problema. Pero a veces si la cantidad de sólidos suspendidos es muy alta, ahí se pueden utilizar filtros de arena autolimpiantes. Estos se colocan fuera de la torre, próximo a la pileta de agua fría, y una bomba lo que hace es tomar agua de la pileta de agua fría, la pasa por el filtro y la devuelve filtrada nuevamente a la pileta de agua fría. Ahí ese caudal de agua que se recircula y que pasa por el filtro suele ser del orden del 5% del caudal de agua de circulación principal en la torre de enfriamiento. Después algo que también se puede hacer es dosificar dispersantes que lo que buscan es mantener estos sólidos en suspensión en ese estado, suspendidos en el agua y evitar que sedimenten, por ejemplo en cañerías donde puedan obstruir el sistema o demás. Y al mantener estos sólidos suspendidos, cuando pasen por este filtro que les comentaba antes, ahí se van a ir eliminando del sistema. Bien, después para el control de crecimiento microbiano, lo que no está dicho en esta transparencia y que en realidad es una de las principales medidas para limitar el crecimiento microbiano es la adecuada limpieza de la torre. O sea, es importante cada tanto parar la torre, sacarle toda el agua, limpiar bien todas las superficies, se limpia bien la pileta de agua fría, pero sobre todo en la torre de enfriamiento lo que más superficie expone es el relleno. Y ahí es importante limpiar bien el relleno. Los rellenos de la torre de enfriamiento vienen en pequeños bloques que una persona puede fácilmente agarrar uno de esos bloques y manipularlo, trasladarlo de un lugar a otro y demás. Dentro de la torre esos pequeños bloques se montan unos encima de otros. Pero la cosa es que cuando se para la torre, esos bloques se sacan todos para afuera de la torre y se limpian bien. Después que la torre está bien limpia, se deja que se seque. A su vez se puede utilizar algún desinfectante para la superficie. Y luego se llena nuevamente el sistema con agua y se puede andar nuevamente. Bueno, todo ese trabajo que se hace periódicamente es muy importante para limitar el crecimiento microbiano. Y en particular recuerden que dentro del crecimiento microbiano a lo que hay que prestar especial atención es a la bacteria de Legionella, que puede ser complicada porque puede causar neumonías graves. Y bueno, toda esta limpieza y desinfección del sistema es una medida importante a tomar para evitar el crecimiento de la Legionella. Pero bueno, aparte de eso, en la operación normal de la torre se hace dosificación automática de biocida. La dosificación puede estar controlada por un timer y ahí se dosifica de manera intermitente cada cierto tiempo, o puede haber un sistema de control que mida la concentración residual de biocida en el agua de recirculación y en función de eso dosifique el biocida en el sistema. Los biocidas se clasifican en dos tipos, están los oxidantes y los no oxidantes, y acá en general lo que se recomienda es utilizar uno de cada tipo. Dentro de los oxidantes, uno de los más comunes es el cloro, y en realidad los biocidas se pueden dosificar en forma continua los dos al mismo tiempo, o de manera alternada. Por periodos se utiliza un biocida y por otros periodos se utiliza otro. O también es común que
la dosificación continua, o sea, la dosificación normal, se da por ejemplo con cloro, y lo que se llama el shock de biocida se va con alguno que sea de tipo no oxidante. ¿Qué es esto del shock de biocida? Ustedes sabrán que los microorganismos tienen la habilidad de adaptarse a condiciones que sean estables, que no estén cambiando. O sea, si yo mantengo una cierta concentración de biocida constante en el tiempo y uso siempre el mismo biocida, la población de microorganismos que hay en el sistema se va a ir adaptando a ese biocida. Porque van muriendo todos aquellos microorganismos que eran más sensibles al biocida, y por tanto se reproducen aquellos que son capaces de soportar más el biocida. Entonces se hace una selección natural de aquellos microorganismos que son más resistentes al biocida. Entonces por eso uno cada tanto tiene que hacer el shock de biocida, que lo que se hace es dosificar una cantidad alta de biocida para aumentar bruscamente la concentración de biocida en el sistema y que de esa manera pueda eliminar a aquellos microorganismos que se estaban adaptando a las condiciones. Bueno, y por último hablemos del control de la corrosión. O sea, acá la finalidad es evitar corrosión de superficies metálicas, por ejemplo de los intercambiadores de calor y demás. Y acá lo que seguramente no se va a poder utilizar, que sí se utiliza por ejemplo en calderas, son compuestos químicos que actúen como secuestrantes de oxígeno, como se utiliza en calderas, por ejemplo de sulfito, que reacciona con las trazas de oxígeno que puedan quedar luego del desaireador, y ese sulfito se oxida a sulfato. Y el otro compuesto que se utiliza es la hidracina, que en este caso da un producto de reacción gaseosa. Bueno, la cosa es que en un sistema de agua de enfriamiento usar esos compuestos sería totalmente ineficaz y saldría carísimo, porque cada vez que el agua pasa por la torre de enfriamiento se pone en contacto con aire y ahí siempre se va a saturar prácticamente en oxígeno. Entonces eso no se puede utilizar. Y el oxígeno va a estar presente en el agua de recirculación. Entonces los inhibidores de corrosión que se utilizan en realidad lo que hacen es formar una película protectora sobre la superficie metálica que van a proteger. Y ahí tenemos antiincrustantes anódicos que forman una película de óxido sobre la superficie metálica que la protege de la corrosión. O si no, tenemos los catódicos que forman un precipitado o se absorben sobre la superficie, también formando una película protectora. Bueno, y por último, y para terminar con el teórico de torres de enfriamiento, acá les muestro un esquema donde se pueden ver diferentes sistemas de control para el tratamiento del agua en el sistema. Acá tenemos el agua de reposición, que recuerden que normalmente está comandada por un control de nivel en la pileta de agua fría. En la mayoría de los casos ese control de nivel es por una válvula de flotador. Y acá también se muestra un sensor para el flujo de agua de reposición, o sea, esto mide el caudal, y eso envía una señal a un controlador, y ese controlador a su vez envía una señal a las bombas dosificadoras, en este caso de anticorrosivo y de antiincrustante. Como ven, tanto el anticorrosivo como el antiincrustante se dosifican de manera proporcional a la cantidad de agua de reposición que ingresa a la pileta de agua fría. Acá se muestra también una bomba de dosificación de biocida, y en este caso hay un sensor que mide la concentración residual de ese biocida y el controlador actúa sobre la bomba. Y después acá tenemos un controlador para el flujo de purga. Acá hay un sensor que lo que mide es la conductividad eléctrica del agua de recirculación, que recuerden es una medida del contenido de minerales totales que tiene esa agua. Y bueno, en función de eso el controlador abre más o cierra más esta válvula para mantener un cierto valor set point de la conductividad eléctrica en el agua de recirculación. Acá la purga puede ser continua para mantener un valor fijo de conductividad eléctrica, o puede ser discontinua
Entonces acá se tiene una válvula que tiene únicamente dos posiciones, abierta o cerrada. Y el controlador lo que hace es mantener la conductividad eléctrica del agua dentro de dos límites, uno mínimo y uno máximo. Entonces cuando el valor medido supera al límite máximo, el controlador lo que va a hacer es abrir la válvula que purga el sistema. Debido a la purga, la concentración de sólidos en el agua de recirculación va a comenzar a bajar, y en el momento en que la conductividad medida caiga por debajo del límite mínimo, ahí el controlador lo que va a hacer es volver a cerrar esta válvula. Y bueno, esto es todo. Con esto terminamos el teórico de torres de enfriamiento. Y bueno, este es el último video que yo les voy a subir porque es la última clase que yo les voy a dar en este curso. Así que bueno, los veré en alguna clase de consulta o en las pruebas de evaluación. Hasta pronto.